Buenas noches. Hay una persecución de culpables, de supuestos culpables por parte del kirchnerismo a partir del lamentable episodio del jueves cuando intentaron agredir a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero lo lamentable también es que hicieron después de la tragedia, o de lo que pudo ser una tragedia, una especulación política. Esto es lo que llama la atención. Esto es lo que llama la atención. Y el primero que se prestó a esta estrategia fue el presidente de la Nación, cuando en su discurso, pocas horas después de este episodio, culpó a los medios y a la justicia. Fíjense que el presidente habló antes de que empezara a investigar la justicia y que empezara a investigar la policía. Es decir, que ya había culpables antes de que se hubiera cometido el intento de atentado. Eran la justicia, los medios, después agregaron a la oposición. Había culpables antes de que se cometiera el atentado. El primer culpable desde ya es la justicia. El senador José Mayans, que es presidente del bloque peronista de senadores, un hombre muy cercano a Cristina Kirchner, llegó a decir que para que haya paz social en el país tenían que frenar esta causa de vialidad que está en pleno juicio oral, esta causa en la que el fiscal Diego Luciani pidió la semana pasada 12 años de prisión e inhabilitación permanente para Cristina Kirchner por asociación ilícita por hechos de corrupción. Había que frenar esa causa, ese juicio, no seguir con ese juicio para que haya paz social. Esto dijo el senador José Mayans. A ver, yo creo que Mayans es el inconsciente del kirchnerismo. Como el inconsciente no se muestra, el kirchnerismo salió en el acto a decir, bueno, no es así, no pensamos esto. Pero yo creo que lo que dijo Mayans es lo que piensa el kirchnerismo, porque ya lo habían insinuado, no de manera tan explícita, el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Mayans es senador por Formosa, un seguidor disciplinado de Gilles Dufresne, que está gobernando allá hace como 30 años, es un autoritario de la A a la Z, Infrani, supongo que también Mayans, ¿no? Ahora, ¿de qué es culpable la justicia? ¿De qué es culpable la justicia? La justicia está investigando hechos de corrupción que sucedieron supuestamente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y no es solamente la causa de vialidad. Es Otesur y los sauces, es la causa de los cuadernos, que cuando esa causa llegue a juicio oral va a ser explosiva, mucho más explosiva que la causa de vialidad. Es la causa de la ruta del dinero K, la ruta del dinero K y la de Otesur y los sauces están muy vinculadas a la de vialidad. Es eso. Eso está haciendo la justicia. Lo que Mayans dijo sí atenta contra el sistema democrático. No los periodistas, ni la oposición, ni la justicia. Lo que Mayans dijo sí atenta contra el sistema democrático. Porque pedir que se frene un juicio cuando está en pleno desarrollo de juicio oral, ¿quién lo va a hacer? ¿El gobierno? No sé si eso hace Infran en Formosa, pero si eso se produce, sí es un atentado al orden democrático y al sistema democrático. Nadie es culpable por hacer su trabajo. Y los jueces y fiscales están haciendo su trabajo. Lo mismo puedo decir del periodismo. Al que también culparon de difundir el odio y de promover y ser culpables intelectuales también, supongo, de este episodio tan lamentable.
¿Hay periodismo crítico? ¿Cómo no hay periodismo crítico? El periodismo debe ser crítico, cada uno con el estilo que tiene, y se debe respetar. Y se debe respetar. Y si el periodismo no es crítico, pierde su razón de ser. ¿De qué le sirve a la sociedad un periodismo felpudo, un periodismo genuflexo ante el gobierno? ¿De qué le sirve a la sociedad? Por supuesto que los periodistas que están cerca del gobierno y que creen en las ideas del gobierno tienen toda la razón de existir y de decir como a ellos les parezca lo que quieran decir. Ahora, yo no conozco ningún periodista que haya pedido la ruptura del orden democrático, que eso sí sería una actitud golpista y de odio, como lo quieran llamar. Pero ningún periodista pidió la ruptura del orden democrático. Lo que el periodismo hace es criticar la gestión del gobierno, criticar algunas ideas de Cristina Kirchner, criticar hechos de corrupción, y ese es su trabajo y lo tiene que seguir haciendo. Cuando piden o cuando dicen que el periodismo promueve el odio, están promoviendo más violencia. Porque saben que los periodistas no andamos en la calle solos, no tenemos custodia, ni la queremos a la custodia. Un periodista con custodia deja de ser periodista. No somos los funcionarios que andan con custodia. Nosotros no andamos con custodia. Entonces, ¿qué puede impedir que un loco tire un auto sobre un periodista o que lo agredan verbal o físicamente en la calle? Están promoviendo el odio con este tema del periodismo. Están promoviendo el odio. Lo que pasa es que el kirchnerismo vive un micromundo. Porque este es el otro tema, porque acá entra otro protagonista de los culpables, que es la oposición. Y la oposición lo que hace es criticar. Si no criticara sería oficialismo. Digo que el kirchnerismo vive un micromundo porque se vive mirando el ombligo. Si levantara la cabeza y mirara el mundo, vería que el oficialismo en todo el mundo defiende al gobierno y la oposición critica al gobierno. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa en Chile, pasa en los países europeos, en cualquier país del mundo democrático. El oficialismo defiende al gobierno y la oposición critica al gobierno. Esa es su misión en la vida. No hay conspiración, no hay odio, no hay nada. La directora del INADI, Victoria Donda, puso nombres y apellidos a los que supuestamente dijo cargaron el arma que casi, o que estuvo a punto de herir o matar a Cristina Kirchner. Puso nombre y apellido, habló del expresidente Macri, de Patricia Bullrich, de Javier Milei, de Ricardo López Murphy, entre otros. Miren, yo creo sinceramente que Victoria Donda se tiene que ir del cargo que fundamentalmente es controlar que no haya discriminación, porque perdió autoridad moral, porque ella es la que está discriminando. Ella es la que está discriminando, la responsable de que no haya discriminación en el país. Yo creo que están aprovechando un hecho desgraciado, que pudo ser una tragedia, para convertir a la política, al periodismo, a la justicia, en genuflexos del liderazgo de Cristina Kirchner. Repito, están convirtiendo un hecho que pudo ser una tragedia en la posibilidad de convertir a la política, a la justicia y al periodismo en genuflexos del liderazgo de Cristina Kirchner. Fíjese, muy distinto lo que pasó con Raúl Alfonsín en 1991, cuando un gendarme también gatilló un revólver en la cabeza del expresidente, tampoco le salió felizmente la bala. ¿Pero qué hizo Alfonsín? Dijo, no pasa nada, no hablemos más de este tema. No hubo escándalo. El propio Mauricio Macri, cuando era presidente en 2016, lo acorraló ahí en la Patagonia una
barra de gremialistas kirchneristas y reventó los vidrios de la camioneta en la que iba. Pudo haberlo herido, pudo haberlo matado. Felizmente no pasó nada, por casualidad también. Ahora, no hubo escándalo, los diarios se hicieron eco de lo que había sucedido, pero nada, no pasó más nada. Nadie armó el escándalo que se armó acá, que se armó ahora. De todo esto de la oposición vamos a hablar con dos dirigentes que están en el estudio, dos dirigentes de la oposición, María Eugenia Vidal y Mario Negri. Ojo que el aprovechamiento político de este lamentable episodio puede terminar o puede convertir la solidaridad en indiferencia. La solidaridad fundamentalmente de sectores sociales que no están comprometidos con bandos políticos y que a lo mejor al principio se solidarizaron con esta mujer que estuvo a punto de ser baleada. Pero ya ante el aprovechamiento político de esto, esa solidaridad se puede convertir en indiferencia. Ya fue un desastre político que el presidente decretara un día feriado por un atentado fallido. Entonces yo me pregunto, si Cristina Kirchner hubiera sido herida, no hablemos de muerte, herida, ¿hubiéramos estado una semana con el país parado? Después llamó también a concentraciones en adhesión a Cristina Kirchner, con todos los riesgos que son que significan las concentraciones políticas y sobre todo en un momento de tanta excitación por lo que había pasado con la vicepresidenta. Lo peor de esto es que ese discurso donde él decreta el feriado y llama a las concentraciones no era desconocido por Cristina Kirchner. Ella conoció y autorizó ese discurso. Ahí empezó el aprovechamiento de esto que pudo ser una tragedia en beneficio político. La investigación está en buenas manos. La jueza María Eugenia Capuchetti es una buena magistrada. El fiscal Carlos Rivo lo han visto 1000 veces acá en este programa. Es además el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Es un hombre íntegro. Van a hacer su trabajo. Ahora, hay cosas que pasaron durante el intento de atentado y después que llaman mucho la atención. A ver, primero la custodia. La custodia no siguió ninguno de los protocolos establecidos para estos casos. ¿Qué es lo que tiene que hacer ante una situación así? Lo primero que tiene que hacer una custodia es hacer, sobre todo cuando el atentado fue fallido, hacer desaparecer a la persona porque no se sabe si hay más sicarios apuntando con revólveres. Ya sea tirándola al piso y cubriéndola con su cuerpo los policías, o haciendo un círculo, pero bajándole la cabeza al blanco, a la persona esta que era blanco de los ataques. Nada de eso pasó. Más aún, cuando vimos las imágenes de televisión, la veíamos a la cabeza de Cristina Kirchner entrando en su departamento, en el edificio donde tiene su departamento. Así la podría haber visto otro francotirador y pegarle en la cabeza un tiro. Más aún, peor, estuvo 6 minutos después del atentado fallido, 6 minutos saludando, firmando autógrafos. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía esa custodia? ¿En qué mundo vivía esa custodia? Y después está el caso del teléfono celular del autor de este intento fallido, que fue vaciado. Es como si hubiera salido de una fábrica, nuevo. Ahora, ese celular lo tuvo la Policía Federal, lo tuvo el juzgado, y el juzgado lo mandó a la Policía Aeronáutica porque tiene mecanismos más modernos para destrabarlo. La Policía Aeronáutica no bien llegó y dijo, este teléfono está vacío. Así que la Policía Aeronáutica no está en la sospecha. El juzgado
Es difícil que el juzgado de jueces íntegros, de magistrados íntegros, como dije, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo, destruya una prueba, cuando lo que los jueces y fiscales piden son pruebas, precisamente. Entonces nos queda la Policía Federal. Y ahí la pregunta que hay que hacerse es si la Policía Federal, por negligencia, permitió que de manera remota o no remota se vaciara el celular, o pasó otra cosa. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos ante tanta negligencia. ¿Qué pasó? Fíjese que la justicia comenzó con la hipótesis del lobo solitario, que no es más que un loco suelto que anda buscando 15 minutos de fama o que tiene ideologías muy extremas y que puede llegar a matar. Pero ahora ya la justicia dijo no. A lo mejor hay una conspiración mucho más amplia. Están investigando eso. Decretaron el secreto del sumario. Eso, cuando sucede eso es porque la justicia está sospechando de que hay algo más grave de lo que parece detrás de este señor del atentado. Ahora bien, ¿qué hacían los servicios de inteligencia mientras una persona con un revólver en la mano se acercaba a la vicepresidenta de la Nación? Estaban entretenidos averiguando la vida de las personas públicas, de los opositores y críticos, por supuesto, como hacen siempre. ¿Qué hacían los servicios de inteligencia? ¿Dónde estaban? ¿Para qué sirven? El discurso del odio fue instalado por el kirchnerismo en la política argentina. Antes no había odio. Antes no había odio. Antes había oficialismos, había oposición y cada uno cumplía su misión en la vida. El kirchnerismo, cuando llegó al poder, convirtió al adversario en enemigo, convirtió al periodismo independiente también en enemigo y convirtió al escrache violento en un método de hacer política. Eso sí es odio.